Claro, porque tú en el intestino delgado secretas una gran cantidad de agua, de las láminas. Claro, entonces se le saca el colon. Se ayuda a poder hacer otras. Claro, es como se equilibra. Llega un momento que se va a ir de por es cuando se abre el cómo funciona la actividad te interesa por el trabajado, es fácil y es interesante. Fácil, pero es básicamente entonces, por ejemplo, ahí el Peña católico. Porque su actividad Ay,
Igual, si no le texto, muestra toda la materia. El comportamiento Sí, claro. Pero mi pregunta es, si se están ciclando tantos monitores como la secretina, el péptido, tanto, la SSK, ¿cómo es funcionamiento como interno? Así como que es antagónico. Ya, perfecto. Yo puedo vender de la calidad de la si vendo un muy ácido, si se queda mal ácido, eso es muy bien. Pero si el alimento viene de una alta cantidad de proteína, se queda más bien va el mismo tipo de alimento. Yo sé que tenía volcán y leerme todo el tono de esto. Y voy en el cuerpo. O sea, si queda, Pero por eso, sí, en eso es mi pregunta. Voy viendo como puntos específicos. sí, por lo menos eso no es. Porque, por ejemplo, el tema de la calidad de la Asiento, por favor. Sí. Asiento. Ya, asiento, por favor. Asiento, asiento. Ya. Chicas, asiento, por favor. Ya, entonces, de la parte histológica, bien importante. Tengo varios tipos celulares en la mucosa intestinal. Destaqué en azul los que yo voy a tocar, que son los más importantes, pero recuerde que hay hartos. Está, por supuesto, las células, los enterocitos, que son las células que hacen la digestión y que son las que absorben, pero no son las más importantes. Se llaman células absorbentes, que tienen en su membrana, por eso son muy distintas, tanto enzimas como transportadores. Las enzimas para digerir, los transportadores para absorber. ¿Ok? Bien, células caliciformes, que son las que secretan el mucus. El mucus de esta parte del intestino es muy acuoso, no se parece en nada al mucus del estómago. ¿Ok? Es un mucus que tiene mucha menos mucina, mucha más agua y sobre todo mucho bicarbonato. Bien, estas son las células que son las que funcionan secretando las hormonas o enteroendocrinas. Ahí le voy a decir cuáles son, cuál es el nombre que tienen, pero básicamente secretan colecistocinina, HIF, secretina y agreguemos acá gastrina en el caso del duodeno. Y las otras son las células de Panet, que son muy importantes para la parte bacteriana. Y por supuesto, como todas las mucosas gastrointestinales, están sometidas a un alto desgaste, así que hay una gran cantidad de células stem cell en esa zona para ir recuperando básicamente el tejido rápidamente cada vez que se va gastando. Solo en fisiología normal, es decir, solo por alimentarse, yo voy perdiendo una cierta cantidad de células en la mucosa normalmente que voy recuperando con estas células de Panet. Y las glándulas que hay en esta zona, las más importantes son las glándulas de Greener, donde está el duodeno, que ahora tienen otro nombre, no sé cuál es el nombre nuevo. ¿Alguien sabe? ¿Le dijeron el nombre nuevo de las glándulas de Greener? ¿Listo? ¿Oh? Ya, no es un muy buen nombre porque hay varias glándulas intestinales. Ya, estas son muy importantes, sobre todo en el duodeno, porque son las que empiezan a secretar una gran cantidad de agua en respuesta a los estímulos táctiles. Es decir, cuando se distiende el duodeno empiezan a secretar una gran cantidad de agua. Bien, cuando tengo estrés, cuando estoy estresado, estas glándulas secretan una menor cantidad de agua, básicamente por la inhibición simpática. Otra característica más del simpático que hace que tenga, cuando estoy estresado, tenga mala digestión. Ahora lo que ocurre es que además tengo poca agua en el duodeno. Por lo tanto, no tengo una buena digestión en el duodeno ahora cuando estoy estresado. O sea, sumando todo lo anterior que veo en el caso del estómago, ahora hay que sumarle que el duodeno también es afectado por el estrés a través de la acción simpática. Bien, y lo otro son estas glándulas que son, ¿no es cierto?, invaginaciones, que son las cristas de Lieberkühn,
¿no es cierto? Que básicamente son células caliciformes que secretan mucho mucus y que también, por supuesto, secretan una gran cantidad de bicarbonato. De hecho, el pH que hay dentro de estas células es más bien alcalino, por la cantidad de bicarbonato que tiene. Bien, estas dos glándulas son importantes porque en algunas patologías hay algunos microorganismos que secretan toxinas que estimulan la secreción acuosa de estas glándulas, tanto en el intestino delgado como en el grueso. Por ejemplo, el virión cólera, cuando la gente le da cólera, una de las cosas que ocurren es que la toxina del cólera lo que hace es obligar en forma no regulada a estas células a secretar una alta cantidad de agua. Por lo tanto, todo el ambiente adentro es extremadamente acuoso y eso hace que sea muy difícil mantener una buena digestión. Y lo que va ocurriendo es que todo el alimento que llega ahí, como está lleno de agua, es muy difícil mantenerlo en el intestino, entonces tiende a pasar de largo, ¿sí? Y tiende a salir por el colon. El colon, con esa cantidad de agua, no es capaz de secar las heces. Finalmente, los pacientes que tienen infección por cólera, lo que tienen es una tremenda diarrea acuosa. Y por más que yo los hidrate, como la toxina está obligando a secretar agua, a botar agua perfecta por el colon, el paciente no se hidrata. Le doy agua y nunca se hidrata, sigue perdiendo agua. Por eso en África, cuando no hay atención a los pacientes con cólera, que es donde hay más cantidad de bichos, porque toman agua no potable, por ejemplo, lo que ocurre básicamente es que todos mueren por deshidratación. ¿Sí? En el caso de los niños en África que les da cólera, que además están desnutridos, en otras palabras, mueren rápidamente porque se deshidratan muy rápido. Recuerden que en el caso pediátrico, los niños se deshidratan muy rápido. No tienen tanta capacidad como un adulto para conservar el agua. Bien, aquí están en un pequeño esquema donde se secreta más una hormona que otra. Si usted se fija, se secretan en varias partes, solo que hay partes que son mayoritarias. Por ejemplo, la gastrina, donde más se secreta es en el antro del estómago, a pesar que también se secreta en el cuerpo. En el duodeno también hay una gran cantidad de gastrina, pero en el yeyuno ya hay, pero poquita. La colecitocinina, la secretina, el HIP y la motilina, todas estas que son todas duodenales. Principalmente duodenales y yeyuno. Bien, todos los estímulos más importantes son el volumen alimentario siempre y la calidad del alimento, es decir, qué tan complejo es el alimento, cuánta agua tiene y cuánto pH tiene. Son las tres cosas más importantes para que se module la función aquí en el duodeno. Bien, vamos a ver la gastrina. Ya habíamos visto estas funciones de la gastrina en la vez anterior, ¿no es cierto? Esas que están en azul. Pero ahora vamos a sumar esta, que es muy importante cuando vamos en el duodeno. La gastrina duodenal, la que sale del duodeno, tiene la capacidad de que cuando el alimento está siendo vaciado hacia el duodeno, se secreta gastrina que va a afectar tanto al píloro, al lumen, al cuerpo del estómago, pero parte de la gastrina duodenal sobre todo va a salir a circulación. Por lo tanto va a haber un poco de gastrina circulando en la sangre. Y por esa vía, por la vía endocrina, esta gastrina llega hasta la válvula ileocecal. ¿Y qué efecto tiene cuando el duodeno empieza a aumentar la secreción de gastrina? Que la válvula ileocecal se relaja. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El contenido que está en el ilium, ¿no es cierto? Cerca de la válvula ileocecal, empieza a pasar hacia la porción ciega del intestino grueso. ¿Qué estoy haciendo entonces? Que estoy conectando que como está vaciando hacia el duodeno, es decir, ahora hay contenido que se va a empezar a movilizar por el intestino delgado, empiezo en la parte más posterior a empujar el contenido hacia el colon. ¿Para qué? Para vaciar el ilion y de esa manera también vaciar el yeyuno y recibir nuevo contenido. ¿Ok? Entonces hay una mezcla entre eso de la secreción de gastrina y específicamente va a depender de cuánto alimento hay en esta zona. Si el alimento empieza a moverse y empieza a distender esta zona de aquí, también estimula la apertura del esfínter ileocecal. De la gastrina igual sale la gasolina en el antro, ¿no? Y eso también va a circulación. Eso no puede llegar también. Eso también va a circulación, ¿sí? Pero normalmente eso tiene más efecto en el propio estómago, más que en efecto en circulatorio. El duodeno suele tener más efecto a nivel de ileocecal. Bien, la otra hormona, la colecitocinina, está secretada por unas células especiales que se llaman células I. Yo creo que a lo mejor ese era el nombre que estabas preguntando antes. Podemos hablar del péptido I. ¿Puede ser? Ya, las células I son las que están en el intestino y secretan la colecitocinina. Esta colecitocinina, como dije antes, estimulada por la calidad del alimento, proteína y lípido en el duodeno, y también tiene la opción de liberar un péptido desde el intestino que se llama péptido monitor. Vamos a ver su función cuando veamos absorción. Bueno, lo más importante es que regula la digestión, porque tiene dos funciones o tres funciones muy potentes. La primera es que regula el vaciamiento gástrico, esa es la primera que ya habíamos conversado. Le sumamos dos más.
La colecitocinina actúa también en forma endocrina, por lo tanto también se secreta a circulación, y cuando pase por el páncreas y pase por la vesícula biliar va a empezar a estimular secreción pancreática y secreción biliar. Entonces es muy importante porque cuando se detecta contenido en el duodeno es esta la enzima responsable de que empiece a aumentar mucho la secreción pancreática. Al principio la secreción pancreática es baja, es muy acuosa y tiene mucho bicarbonato, y luego esa secreción pancreática tiene una alta cantidad de enzimas pancreáticas para digerir. Bien, contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter que comunica la vía biliar con el intestino delgado. También disminuye el apetito, porque cuando llega contenido al duodeno, ahora necesito procesar ese alimento y absorberlo, y lo que hace el duodeno es, como ya está siendo alimentado el individuo, es tratar de bajarle la necesidad de alimentación, le baja el hambre, en otras palabras. ¿Para qué? Para que deje de comer, porque ya hay alimento que necesito procesar. Si sigue comiendo, va a crear un exceso de actividad del duodeno. Bien, la otra, más fácil, igual que la célula G, las células S duodenales secretan secretina, que es muy importante porque es estimulada por la acidez. Esta es la que hace que el páncreas secrete una gran cantidad de bicarbonato. Entonces, como el duodeno sabe que está muy ácido, detecta la acidez y hace que el páncreas secrete mucho bicarbonato para bajar la acidez duodenal. Por eso lo puse en rojo y destacado. Bien, también disminuye el vaciamiento gástrico, por eso quiere decir que el alimento está llegando muy ácido, y también induce la liberación de somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibida, ¿no es cierto? O sea, potencia la inhibición a través de estimular más secreción de somatostatina. De esa manera el estómago se mueve menos y además secreta menos ácido. Recuerden que la somatostatina inhibía a la célula G, a la célula enterocromafina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí bajo mucho la acidez. De esa manera el quimo pasa menos ácido al duodeno. Bien, me quedan dos. El HIP, ese viene de las células K. Estas están principalmente en la última porción del duodeno y sobre todo en el yeyuno. Básicamente el estímulo aquí es alimento complejo, proteínas, grasas, carbohidratos. Cuando eso está en el duodeno se secreta estas células K, básicamente para dos cosas: hacer que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento, para que no haya tanta acidez, y bien importante, como los alimentos son complejos, proteínas, grasas y sobre todo carbohidratos, lo que va a ocurrir una vez que eso se absorba es que aumente la glucosa en sangre, aumente la glicemia. Entonces lo que hace esta hormona, el HIP, es también estimular al páncreas, pero a la parte endocrina del páncreas, para que secrete un poco de insulina. Por lo tanto, tenemos ya dos estimulaciones de insulina que no tienen que ver con la glicemia directamente. Uno era la vagal, si usted se acuerda cuando dijimos en la fase cefálica el vago igual estimula una cierta secreción de insulina. Y ahora cuando ya sé que voy a absorber glucosa, aunque todavía no lo hago, pero sé que va a ocurrir, porque llegó glucosa al intestino, el intestino también sube la secreción pancreática, la secreción insulínica. Por lo tanto, en sangre, antes de absorber el azúcar, yo ya debería tener aumentado un poco la insulina, como preparatoria para la gran cantidad de azúcar que voy a absorber. Si por supuesto yo como poco carbohidrato, pocas grasas y poca proteína, el HIP no estimula mucho la secreción de insulina, no me aumenta tanto, ¿sí? Porque no voy a recibir tanta azúcar. Pero recuerde que siempre el estímulo más potente, el que produce más secreción de insulina, es que me suba la glicemia, ¿no es cierto? Que me suba el azúcar en sangre. Bien, y el otro es la célula M, que secreta la motilina, son muy originales los nombres. M de motilina, S de secretina, G de gastrina. Ya, este es bien importante, pero básicamente en los periodos donde no me alimento. ¿Se acuerdan del complejo motor migratorio? Listo. Se supone, porque nadie lo ha demostrado todavía, pero se supone que es esta molécula, la motilina, la que estimula este complejo motor migratorio. Se supone que es ese. No está 100% determinado, porque cuando no hay secreción de motilina, a veces igual hay complejo motor migratorio. Entonces se supone que como que lo regula nomás, y el otro parece que es intrínseco. Ya, vamos a la parte de movilidad. Le dije que había uno de los movimientos que era el más importante, que es este, movimiento de segmentación. Para que vea lo potente que es, en el lado derecho lo que hay es una imagenología con contraste de bario, en el fondo como lo que conversábamos la otra vez, una suerte de comida falsa que estimula todos los movimientos sin ser alimenticio, y fíjese cómo está enroscado el intestino, en todas direcciones, está todo torcido en todas partes. Bien, ese movimiento de segmentación produce una extraordinaria mezcla muy potente, muy vigoroso. Se llama, en inglés le dicen churning, que es como no me acuerdo exactamente la traducción, es parecido a vigoroso, pero tiene otro nombre más potente.
Y lo que hace eso es terminar de fragmentar el quimo, que a pesar de que ya viene mecánicamente digerido, lo que hay que hacer ahora es desarmarlo, porque siempre es muy compacto, para que todas las secreciones, tanto del intestino como la secreción pancreática, como la secreción biliar, logren interaccionar con todo el contenido de forma correcta. Y también permite que eso que ya está bien digerido choque con las paredes del duodeno para que se termine de digerir y para que se pueda absorber principalmente. Este movimiento es solo de esta zona y todo eso que ustedes ven enrollado acá básicamente es esto. Se van creando zonas con distensión de segmentos muy estrechos. Este segmento de aquí, en este caso el rojo, se llama propulsivo y este segmento que está muy dilatado se llama receptivo. ¿Qué logro con esto? Que a medida que se va generando esto a lo largo de todo el intestino, esto tiene que pensar lo que ocurre en el duodeno y también en el yeyuno, o sea, hay una parte muy larga en la que está ocurriendo todo esto, son varios metros, se crean estas pequeñas bolsitas de mezcla, que cada una es como si fuera una licuadora, una batidora. ¿Okay? Entonces ahí cada bolsita está girando el alimento a alta velocidad, se está moviendo mucho, por eso parece que era muy vigoroso, y eso está mezclando las enzimas con el contenido alimenticio, eso permite una buena digestión. Y como esto se mezcla tanto y es tan violento, lo que ya está digerido golpea la pared y en la pared hay transportadores. Si está bien digerido, el transportador empezará a absorber todo el contenido. ¿Ya? Y esto es muy ordenado, porque en un momento yo veo este segmento, el que está marcado en azul, que está estrecho, y veo este segmento que está dilatado, que es receptivo, y en un momento siguiente, este segmento que era propulsivo se transforma en receptivo, y este que era receptivo se transforma en propulsivo. ¿Sí? Entonces esto va como avanzando. Va moviéndose. ¿Los receptores son mecánicos? ¿Qué cosa que receptivo? Lo que dijo que cuando bajaban, no sé, los que están con membrana. Ah, los de membrana no son transportadores como los que hemos visto siempre. Los transportadores que mueven glucosa con sodio, todo ese tipo de transportadores. Algunos mueven sodio para mover aminoácidos, todo ese tipo de cosas. Son todo ese tipo de transportadores. Bien, ¿qué me permite esto? Esto que está acá dibujado en colores. Si tengo un segmento con una cierta calidad de quimo y al lado tengo uno con una calidad distinta, por ejemplo este tiene muy poca agua y este tiene mucha agua, lo que me permite este movimiento es que esto se vaya mezclando. Y al final tengo todo mezclado. ¿Sí? Entonces permite que haya una buena mezcla entre una zona y otra. Eso mezcla lo mejor posible. Bien, ese movimiento es como el más importante del intestino delgado, pero no es el único. Y esto está ayudado por otros movimientos más. Si usted lo recuerda, esta mucosa de aquí, del intestino, tiene microvellosidades, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto tengo otros movimientos más. Entonces le traje un resumen de movimientos ahí hecho por Netter. Papá Netter de nuevo. Miren. Las vellosidades que están en la pared van apoyando este movimiento que está acá. Este es el movimiento de segmentación rítmica que dijimos recién, pero, bueno, ahí está la banda peristáltica, ahí está el movimiento de segmentación rítmica que le decía, estas batidoras pequeñas que se van moviendo hacia adelante todo el rato, y dentro de cada una de esas batidoras, estas vellosidades, que son como dedos, además también se están moviendo. Se están moviendo en forma horizontal, pero también se están moviendo en forma vertical, o sea, los dedos entran y salen de la batidora. Eso aumenta todavía mucho más la superficie de contacto y la parte de la absorción. Bien, aquí tengo una onda peristáltica, aquí tengo otra zona que está haciendo movimientos rítmicos de segmentación. Listo, ¿qué pasa si el alimento tenía una alta cantidad de fibra? ¿Era más fácil o más difícil digerirlo? Es un poco más difícil porque además que va quitando agua, porque la fibra dietética, por lo menos la soluble, va absorbiendo agua, por lo tanto aquí hay una gran cantidad de agua al principio y después eso se va secando, por lo tanto va a costar más digerirlo. Y lo que va a ocurrir entonces es que todo el proceso digestivo va a ser lento. Y el intestino es el único que puede hacer lo siguiente. Si llegué hasta aquí, vamos suponiendo que ya estoy acercándome al intestino grueso, llegué hasta aquí y el alimento, dado que tiene mucho contenido de fibra, todavía no está bien digerido, el intestino detecta eso y hace un movimiento que no hace ninguna otra parte del sistema que se llama peristalsis reversa. Entonces, ¿qué empieza? Se empieza a mover al revés y empieza a tirar el contenido de vuelta hacia el duodeno. ¿Para qué? Para volver a absorberlo correctamente. Entonces, el contenido puede estar avanzando en un momento y después devolviéndose hacia atrás. Y después avanzando y devolviéndose hacia atrás. Eso hace que el proceso digestivo entonces sea más lento, pero sea mejor. Por ser más lento, es más fácil absorber. Y si el alimento tenía glucosa, como dijimos antes, la absorción de la glucosa es más estable. No es toda rápida, sino que se absorbe gradualmente. ¿Sí? ¿Eso no es lo que se llama como coloquialmente retorcijón? No, estos son movimientos normales. Cuando dice tengo un retorcijón de estómago o algo así, básicamente es una distensión que duele. Eso es básicamente lo que ocurre. Pero la peristalsis reversa.
No, la vertex reversa no, va para atrás y para adelante sin problema. Además ocurre por segmento. Un segmento podría estar haciendo segmentación rítmica, otro segmento haciendo peristalsis y otro haciendo peristalsis reversa. Como es tan largo el intestino, pueden estar haciendo cosas distintas al mismo tiempo. Ya. ¿Qué ocurre cuando el alimento ya está bien digerido? Ocurre otro movimiento más que se llama acometida peristáltica. En inglés, peristaltic rush, no es así. ¿Qué significa eso? Que cuando el alimento ya se digirió y ya no hay nada que sacarle, solo tiene agua, normalmente se produce un movimiento que es muy violento y hace que el contenido se mueva a una alta dirección, una alta distancia, para llegar al intestino. ¿Sí? Eso se llama acometida peristáltica y como sale aquí, puede moverse entre 2 a 25 centímetros por segundo. O sea, es extremadamente rápido. Y esto empuja potentemente hacia allá, abre la válvula hidrocecal y empuja el contenido hacia allá. Esa acción hace que todo el colon se mueva rápido, empuja rápidamente, hasta llegar a la última posición, hasta el recto. Entonces empuja potentemente hacia abajo. ¿Sí? Bien. El alimento a esta parte, la válvula hidrocecal, llega alrededor de 3 a 5 horas después de haber sido ingerido. O sea, entre que el estómago digirió y que digirió el intestino delgado y absorbió, pasan como 5 horas más o menos. Ya, ¿de qué depende todo este movimiento? Básicamente de las hormonas y de las activadoras y las inhibitorias, y también va a ocurrir que en algunas condiciones patológicas, si tengo una infección o tengo irritado, por ejemplo, la mucosa intestinal, eso siempre gatilla acometidas peristálticas. O sea, si tengo una infección intestinal, lo más probable es que mi intestino esté digiriendo mal porque está moviendo el contenido grandes distancias. Si eso lo hace sin absorber, lo más probable es que tenga algún problema grave porque el alimento va a pasar para acá hasta el colon sin ser digerido completamente, con mucha agua, y probablemente eso termine en alguna colitis o algo por el estilo. Bien, vamos a ver entonces estas fases de digestión en el intestino, la luminal y la mucosal. La luminal requiere la secreción biliar y pancreática y la mucosal las enzimas de membrana del enterocito. Y luego de eso, esa misma fase mucosal incluye la absorción que hace la propia mucosa. ¿Ok? Bien, y con eso vamos, yo creo, a terminar este bloque. ¿Sí? Disculpe, tengo una duda con la anterior. Por ejemplo, en la última parte, eso igual sería como un movimiento rítmico, casi llegando a... ¿Este de acá? Sí. Sí, a veces también ocurren estos movimientos rítmicos entre medio. Ya, perfecto. Va a depender siempre de la calidad del alimento o la calidad del contenido, ya no es alimento a esa altura, pero la cantidad del contenido que va. Es que lo que pasa es que pensé que el hilo está caracterizado como por ese movimiento de Ruch, o sea, como de grande distancia. Entonces, como que igual, como que cada uno hace un poco de todo. O sea, todo el intestino puede hacer todos los movimientos, sin problema. Pero este movimiento, la acometida peristáltica, suele ocurrir más bien muy cerquita del hilo, de la válvula hidrocecal. Este ocurre más bien aquí. Casi nunca ocurre aquí arriba, excepto en condiciones patológicas. Si tú tuvieras una inflamación intestinal que incluida al colon y al yeyuno, normalmente esta acometida peristáltica ocurre arriba. ¿Por qué? Porque si está la mucosa irritada, estos movimientos podrían dañarla más todavía. Entonces, las zonas irritadas tratan de tirar el alimento más adelante. ¿Para qué? Para no hacerse más daño. Entonces, estas acometidas suelen ocurrir aquí arriba, pero eso ocurre en condiciones patológicas. Normalmente eso ocurre cuando tengo alguna infección o algo por el estilo. Ya, los procesos de la fase luminal, es decir, digerir en el lumen, hidrolizar proteínas, carbohidratos, etc. Y los de la mucosa van ocurriendo en paralelo, no es uno después del otro, sino que ocurren al mismo tiempo. ¿Ok? Van en paralelo. Ya, para ver esa parte de la digestión, vamos a ver primero la luminal. Necesito, por supuesto, repasar qué es lo que secreta el páncreas y qué es lo que secreta el hígado. ¿Ok? Vamos a hacer alguna memoria de eso para que podamos revisarlo correctamente. Ya, aquí es importante, por supuesto, la parte anatómica, ¿no es cierto? Esto es una foto real para que vean que de verdad la vesícula es verde. En condiciones normales, de verdad que es así. Ya, entonces se comunica ¿cómo se comunica la vía hepatobiliar con el duodeno? Anatómicamente. La vía hepatobiliar, o sea, desde el hígado, ¿cómo se comunica con el duodeno? ¿Qué va primero? ¿Qué sale del hígado primero hacia el duodeno? ¿El coledo? Conducto hepático primero. ¿Y después? El coledo. El dice. No, pues vamos, anatomía. El conducto cístico. ¿Qué característica tiene el cístico? ¿Eso cuál?
que va a la vesícula biliar. O sea, la vía hepatobiliar tiene un relevo antes de llegar al duodeno en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Que es un reservorio básicamente de secreción biliar. Listo. Y después debajo del cístico, al coledo. ¿Qué características tiene el coledo funcionalmente hablando? Eso, que se junta con el pancreático, ¿no? Antes de llegar a la zona de liberación. Entonces, ¿cómo se llama esta zona donde se libera aquí el contenido? La ampolla del váter, así se llama antiguamente. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama ampolla? Claro, está más dilatada que los conductos. ¿Sí? Entonces parece una ampolla. Y luego, de aquí, ¿cómo regulo que esto pase de aquí para acá o no pase de aquí para acá? Tengo un esfínter ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la papila duodenal mayor? ¿Es un esfínter? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante la papila? ¿La papila contiene el esfínter? No, no contiene el esfínter. El esfínter está antes de la papila. Entonces, ¿de qué sirve la papila? Porque podría estar así sin papila, ¿no? El esfínter del hoyo, nada más. Y el conducto. ¿No? ¿No sabemos para qué sirve la papila? Ya. La papila es la zona de interacción desde el lumen del duodeno que puede controlar lo que está haciendo el esfínter que está antes. ¿Ok? Entonces es una zona de detección, en otras palabras. Y está imaginada, está hacia afuera. ¿Sí? Entonces yo podría mantener el esfínter abierto y la papila cerrada, ¿no? Puedo jugar con esas dos cosas. Entonces puedo regular muy bien la secreción que va llegando a esa zona. Ya, vamos a ver el páncreas primero. Si usted se acuerda, el páncreas tenía su formación básicamente hace que el páncreas tenga dos funciones, una endocrina y una exocrina, ¿no es cierto? Ya, y si yo hago un corte del páncreas veo las dos cosas. Veo la parte endocrina, que básicamente son estos islotes gigantes que están entre medio del páncreas, y ahora la que me importa, que es la porción exocrina, que básicamente son estas formaciones que tienen conductos, o estas formaciones que van hacia un conducto, ¿no es cierto?, que son básicamente los acinos. ¿Sí? Ya, vamos a hacer diferencia entonces entre las células que forman el acino y las células que forman el conducto del acino, porque son distintas, porque secretan cosas distintas. ¿Ya? En histología le ponen otro nombre, ¿no es cierto? Se llaman centroacinales y los otros son ductales, ¿no? Acinales. Y las que están formando el ducto son las acinales. Y las que están formando esto, centroacinales. Creo que las del ducto son ductales. Sí, porque en fisiología las del ducto son ductales, ¿no? Y las de acá son acinales. En histo hay centroacinales. ¿Cuáles son las centroacinales? Las del acino. Y las acinales son las del ducto. ¿No? ¿Cómo se llaman las del ducto? Lo que pasa es que la cita tiene dos tipos celulares, la centroacinal y la acinales, pero son distintas las del conducto. La parte más cafecita de la cita oscura. Eso, centroacinal. No, acinal no. Y esto de acá, centroacinal. Y después tenemos, y ahora sumamos las ductales, son tres entonces. Sí. Para que estemos de acuerdo. Ya. ¿Por qué es importante saber eso? Como les decía, porque las personas que están en el ducto son fundamentales para el duodeno porque son las que secretan el agua y el bicarbonato. Principalmente no secretan nada más que agua y bicarbonato. ¿Sí? Entonces cada vez que se activa el páncreas, la secreción pancreática, por ejemplo el duodeno secreta CCK que activa el páncreas, lo primero que activa son las ductales. ¿Para qué? Para que secreten una gran cantidad de agua y bicarbonato. Y luego viene la secreción de la parte acinal. ¿Ya? Eso es como importante saber. ¿Cómo distingo una de otra? Es que básicamente las que están en el acino tienen estas gránulos decimógenos adentro. Las del ducto no. ¿Sí? Muy importante. Listo. Entonces, esto permite esto que está acá. Permite que las enzimas que van saliendo de las células acinales y centroacinales, cuando salen en el camino, son tamponadas porque las del ducto están secretando una gran cantidad de bicarbonato y agua. Por lo tanto, la solución pancreática que llega finalmente al duodeno
lleva las enzimas, pero con una gran cantidad de bicarbonato y agua. Eso es lo primero, eso es fundamental. Si eso no ocurre, el duodeno no va a tener el pH óptimo que debe tener, que es 7, para funcionar, y además no va a poder tamponar lo que está enviando ácido del estómago. Por eso es fundamental la secreción pancreática. ¿Ya? Listo. Hay una secreción basal, es decir, el páncreas regularmente tiene una secreción basal, pero esa secreción basal es básicamente secreción ductal. Es básicamente agua y bicarbonato. De tal manera que todos los conductos que salen de los acinos y el conducto pancreático y toda esa zona normalmente está lleno de agua y bicarbonato. ¿Sí? Cuando yo no estoy comiendo, eso debería estar lleno de agua y bicarbonato. Después se le deberían sumar las secreciones de las enzimas. Bien, hay 3 fases entonces de la secreción pancreática. Si ustedes se fijan, la fase donde más secreción pancreática hay, ahí, es en la fase intestinal, obviamente, donde se necesita más enzimas. Pero fíjense que hay una secreción pancreática importante durante la fase cefálica, es decir, cuando estoy con estímulos cefálicos para la alimentación. Entonces el vago estimula o puede estimular la secreción pancreática, pero el vago básicamente también estimula más bien a las ductales que a las células acinales, para que haya secreción de agua y bicarbonato. Cuando se libera o cuando el estómago recibe alimento y se distiende, es la gastrina la que estimula básicamente que aumente la secreción pancreática, pero que gane el contenido enzimático. ¿Sí? Esta parte de la caloría del vago en ese caso es para preparar. Claro, está preparando el duodeno para que cuando llegue contenido ácido ya tenga bicarbonato y agua. Bien. De hecho, aquí estamos en el estado de alimentación, cuando el alimento está en el estómago o en el intestino, mucha secreción pancreática, pero esa cae estrepitosamente cuando yo no me estoy alimentando. Estos que están colores así, bien chillones, estos colores son las fases del complejo motor migratorio. ¿Okay? Entonces, en esas fases del complejo motor migratorio que dijimos que se abría, ¿no es cierto?, los esfínteres y todo se movía muy rápidamente, se arrastraba el contenido, ahí básicamente la secreción pancreática es muy baja, comparativamente con la secreción de acá. Esto es fundamental porque la secreción pancreática lleva enzimas que degradan proteínas. Por lo tanto, si no estoy alimentando y tengo secreción pancreática potente, con alta enzima, podría incluso empezar a autodigerir el propio duodeno. ¿Sí? Por eso tiene que ser en esta secreción baja y sobre todo muy acuosa, sin enzimas. Ya. Sí, en la época anterior la gastrina estaba como con signos de interrogación. Sí, porque cuando sacamos esa diapo que es de una traducción antigua del Boron, del 2000, no estaba seguro todavía si la gastrina era el estímulo, pero sí, la gastrina sí estimula. No estaba seguro básicamente porque no encontraba el receptor de gastrina en el páncreas, pero sí, es la gastrina. Ya, ahí está la secreción pancreática. O sea, es extremadamente complejo, mire todo lo que tiene. Sí, tiene un montón de enzimas. ¿Ya? Pero le vamos a poner colores para que sea más didáctico, ¿ya? Ya, ahí está. Ese color medio rosado, todas las que están en ese cuadrito rosado, o sea, todas estas de acá, son varias, el tripsinógeno, la nitroglifosina, la progalactasa, la procarboxipeptidasa A y B, etc. Son todos para dirigir péptidos y polipéptidos. O sea, tengo una batería grande, muy grande, de enzimas para digerir proteínas, de varios tipos. O sea, que en otras palabras, los humanos estamos hechos para digerir proteínas. ¿Okay? Independiente del origen, si es vegetal o animal, da lo mismo, pero estamos hechos para digerir proteínas y absorber mucha proteína. ¿Sí? Estamos hechos para eso. O sea, la dieta debe tener fundamentalmente una gran cantidad de proteínas. Bien, tengo otras, esas que está ahí, que son para hidratos de carbono, mire que son poquitas. ¿Por qué será tan poquita la secreción pancreática para digerir hidrato de carbono, una pura enzima más? ¿Dónde creen ustedes que están las enzimas que digieren los hidratos de carbono? Están en la mucosa, no están en la secreción pancreática inicialmente. Ahí tengo más enzimas para digerir hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces la secreción pancreática es muy potente para la parte de lípidos y para la parte de péptidos, pero no tanto para hidratos de carbono, solo tiene una amilasa más. Ya, para lípidos tengo un montón. También tengo, y son muy importantes, aquí está la lipasa, que es muy importante, y esta que es muy importante, la colesterol-colesterasa, que obviamente es para el colesterol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los humanos comemos una cantidad de colesterol importante y hay algunos alimentos vegetales que también tienen, o que se consumen en realidad, que son a base de vegetales, pero también tienen colesterol, o también traen una porción de colesterol. Así que ojo ahí cuando coman alimentos a base de plantas, denle la vuelta, miren el contenido. Hay algunos que están hechos a base de plantas, pero igual le agregan colesterol. ¿Sí? Básicamente por cosas de sabor y textura. ¿Esa amilasa es la misma de la boca?
Esta es mucho más potente. ¿Sí? También es una lipasa de la familia de la lipasa, pero esta es muchísimo más potente. Ya, y tiene unas que son muy potentes y muy específicas, la fosfolipasa A2, por ejemplo, porque hay mucho fosfolípido que yo consumo, pero la única forma de digerirlo es con esa enzima. Bien, y tengo también estas enzimas que están acá, estas que están al frente, que son para ácidos nucleicos. Por lo tanto, el alimento que llega al duodeno, o el ácido nucleico, el ADN, el ARN, que viene en las células, recuerden que si usted come alimentos vegetales o animales, se está comiendo los núcleos de las células de esos alimentos. ¿Sí? Y eso tiene ADN y tiene ARN. Ya, ¿por qué no debería tener efecto el ADN y el ARN de lo que yo estoy comiendo? ¿Por qué no debería tener efecto sobre mí? Porque tengo enzimas que lo rompen, ¿sí? Que lo rompen ahí en el duodeno. Entonces yo no debería absorberme el ADN o el ARN de lo que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque el páncreas debería romperlo. De todas maneras, se han descubierto algunas moléculas de origen nucleico, o sea, parecido al ADN y al ARN, que se pueden saltar algunas enzimas. Eso es peligroso en algunos animales, básicamente en humanos no hemos descubierto, hay algo parecido en humanos, pero que son proteínas que se comportan, o que son de origen ácido nucleico, que se comportan como parecido a un virus. La enfermedad de las vacas locas, los priones, el crapping, básicamente son de origen de ácido nucleico mezclado con algunas proteínas que empiezan a saltar estas zonas y pueden incluso, como tienen propiedades de ácido nucleico, pueden incluso cambiar la estructura del núcleo, pueden hacer que el núcleo ahora cambie y se vuelva o cancerígeno o de alguna manera distinta y positiva. ¿Sí? La digestión de las proteínas es solamente en el estómago. ¿La digestión de las proteínas? O sea, parte del estómago con la peptidasa, ¿se acuerda el pepsinógeno que se transforma en peptidasa? Pero se termina aquí en el duodeno. ¿Y la de los carbohidratos líquidos comienza la vida? Todas terminan en el duodeno. Y si tú estás preguntando dónde se digiere la mayor cantidad, es en el duodeno. No, pero ¿dónde comienza? Porque me acuerdo que leí que, por ejemplo, ¿Dónde parte? los carbohidratos líquidos comienza la cavidad oral, pero la de las proteínas solamente comienza en el estómago. Claro, porque en la cavidad bucal, como hay lipasa y también hay hay tialina que secreta un poco, o sea, digiere un poco el almidón, tú puedes parte de la digestión ahí en la boca. Y en el estómago parte de las proteínas, porque ahí está el pepsinógeno. Pero esas dos digestiones, la de la cavidad bucal y la del estómago, son bien malas. O sea, tú te las podrías saltar y daría lo mismo, porque con esta batería de encima tienes suficiente para digerir. Entre paréntesis, por eso es tan complicado cuando un paciente tiene cáncer pancreático. Porque cuando tiene cáncer pancreático y tiene mala digestión o mala secreción de enzimas pancreáticas, es muy difícil que pueda digerir bien. Y por supuesto va a ser muy difícil que pueda absorber. Ya. Hay algunos factores reguladores que están aquí, el inhibidor de tripsina y el peptidomonitor, que son muy importantes para que las enzimas se activen solamente en el lumen del duodeno y no en la pared del duodeno, para que no digieran al propio duodeno. ¿Ok? Bien, al día entonces se secreta jugo pancreático 1,5 litros, así que ahí le estamos agregando un montón más de agua al contenido alimenticio. Y muy importante, las enzimas todas viajan desde el páncreas a través de los conductos en forma inactiva. ¿Por qué? Porque si se activaran en el páncreas, digerirían el propio páncreas. Hay una patología que se llama pancreatitis, que tiene varias causas, varios fundamentos. Uno de los más importantes es el exceso de consumo de alcohol. El exceso de consumo de alcohol genera algunas moléculas que activan a la secreción pancreática en el páncreas. Entonces, ¿qué ocurre con esos casos? El páncreas se empieza a autodigerir y por eso se inflama y por eso empieza a tener varios problemas. Eso lo genera algunas moléculas, sobre todo las más conocidas, que es el alcohol. Ya. Bien, y le voy a dejar aquí esta tablita por si después no se acuerdan de lo que estamos conversando, porque qué hacía la tripsina, qué hacía la quimiotripsina, está todo. ¿Qué es lo importante? Es que hay una enzima del páncreas que va inactiva, de todas las que van inactivas, hay una que cuando va inactiva es la primera que se activa en el duodeno. Y cuando se activa en el duodeno, esa enzima activa todo el resto. Esa es la tripsina. La tripsina se segrega como tripsinógeno y cuando llega al duodeno se activa en el duodeno generando la activación de las otras proteínas, de esa manera, de la otra enzima. De esa manera me aseguro de que una vez activada la tripsina, los zimógenos se activen solamente aquí en el lumen. ¿Ok? Bien. Eso es básicamente lo que hace el tripsinógeno. Por lo tanto, aquí en el lumen del duodeno hay una membrana, una enzima de membrana que transforma el tripsinógeno en tripsina y la tripsina automáticamente
empieza a activar a todas las otras enzimas que están inactivas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí básicamente ocurre eso. Cuando tengo ácido en el duodeno secreta secretina, la secretina empieza a estimular a través de la vía endocrina la secreción de la parte ductal del páncreas para que libere una gran cantidad de agua y bicarbonato. Como la fase cefálica, ustedes se acuerdan de la fase cefálica, apenas yo miraba, el vago ya hacía secreción hacia el estómago, ya va a haber una cierta cantidad de paso de ácido al duodeno. Antes de yo empezar a comer, esta secreción empieza antes de que yo empiece a ingerir alimentos. Y cuando yo ya ingerí alimentos, cuando hay proteínas, grasas en el lumen del duodeno, se produce una potente secreción de colecitocinina en conjunto con secretina. De tal manera que la colecitocinina ahora por la sangre va a estimular la secreción pancreática, pero de la parte acinar. Y ahora sí, la secreción pancreática lleva un montón de enzimas digestivas. Y ahora yo voy a digerir básicamente el contenido alimenticio. El anterior es solo para neutralizar. Bien, ¿cómo lo hace el vago y cómo lo hace la colecitocinina? Bien, aquí estamos, fíjese, en la fase intestinal. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces en la fase intestinal? Llegan las proteínas ahí, las grasas, esto es el duodeno. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la secreción de colecitocinina y la secreción de las células S, porque esto viene ácido. Entonces ahí está, las S, células I, secretan secretina, colecitocinina. Vía sanguínea, la secretina va a las ductales, estimula la secreción de bicarbonato y agua, y las SK a las centrocinares y a las acinares, estimulando la secreción de los zimógenos. Pero el vago está potenciando todo esto, porque el vago en la fase cefálica estimula básicamente a estas células, pero cuando hay proteínas, también hay una rama vagal aferente sensitiva, ¿no es cierto?, que estimula a que el vago ahora potencie la secreción de las células acinares. Entonces tenemos una mayor cantidad de contenido de enzimas. Eso permite entonces que haya una adecuada cantidad de enzimas en el duodeno para digerir los alimentos. Perdón, eso ya lo mostré. Perdón, se me pasó una diapositiva. Ya, vamos a hablar de la autodigestión para protegerse de la autodigestión. Bien, cada vez que hay proteínas en esta zona, aminoácidos, la tripsina estimula que los zimógenos se activen. ¿Sí? Bien, ¿cómo se activan los zimógenos y cómo digieren el lumen? En el lumen sin digerir la mucosa? Básicamente porque toda la tripsina y todas las enzimas que están aquí están digiriendo básicamente proteínas. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo. Cuando se empieza a acabar el contenido del duodeno, entonces empieza a bajar la cantidad de proteínas y empiezan a aparecer aminoácidos, que son el producto de la digestión, lo que va a ocurrir es que los aminoácidos van a estimular la inhibición de la secreción de colecitocinina. Entonces se va a inhibir la secreción pancreática, básicamente. Entonces mientras más aminoácidos tengo, más se inhibe la secreción de colecitocinina, por lo tanto hay menos secreción pancreática cada vez. Eso permite que no haya secreción pancreática cuando no hay contenido en el duodeno. Pero además, en la secreción pancreática viene un péptido que se llama péptido monitor, que es un péptido regulatorio. Entonces cuando la secreción pancreática llega al duodeno, viene toda la enzima inactiva y viene ese péptido. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese péptido tiene una baja afinidad por las proteasas. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la tripsina activa, las enzimas empiezan a digerir todas las proteínas que vienen de la alimentación, y cuando estas se acaban, recién ahí empiezan a digerir al péptido monitor. ¿Sí? Cuando el péptido monitor es digerido, el péptido monitor empieza a inhibir a las células que secretan colecitocinina. O sea, en el fondo, cuando aparece el péptido monitor digerido, es una señal para que se deje de hacer secreción pancreática. Y de esa manera se protege de la autodigestión el páncreas. Bien, en condiciones patológicas, lo que tengo es básicamente esto. Aquí está lo que estaba tratándoles antes. El alcohol básicamente lo que hace es activar en forma no regulada a las células acinares, y estas empiezan a secretar zimógenos, y estos zimógenos se empiezan a activar por el mismo alcohol. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir entonces? Se empieza a degradar el propio páncreas, eso produce automáticamente una activación del sistema inmune, se va a producir entonces la pancreatitis, se va a inflamar el páncreas, y la misma pancreatitis en un principio puede detener el proceso destructivo, pero si la inflamación se transforma en crónica, o sea la persona bebe crónicamente
Entonces el alcohol, aunque tenga dañado el páncreas, lo que va a terminar ocurriendo es que tenga una inflamación crónica del páncreas. Y ahí pasan dos cosas. El páncreas se rompe y se empieza a llenar de cicatrices, lo que se llama fibrosis pancreática, pero al mismo tiempo lo que va a ocurrir es que con el efecto de consumir el alcohol regularmente, ese remodelamiento del páncreas va a generar un cáncer pancreático, que es básicamente la evolución de la enfermedad. Primero pancreatitis y luego cáncer pancreático si la pancreatitis no se disminuye. Esto pasa, por supuesto, principalmente por consumo de alcohol, que es donde más se observa ese tipo de patología. Las personas que consumen mucho alcohol terminan con cáncer pancreático regularmente. ¿La fibrosis pancreática viene con la pancreatitis o...? Es la remodelación. Cuando tú destruyes las células, como esto hay que recuperar el tejido, se recupera con fibroblastos, no con células acinales. Entonces se produce como una cicatriz en el páncreas, en otras palabras. ¿También puede llevar a cáncer? Normalmente llevan eso. O sea, cuando ya aparecen las cicatrices, la probabilidad de desarrollar cáncer es súper alta. Ya, gracias. Listo. Vamos a la vía hepatobiliar ahora, pues, para seguir avanzando. Bien, el hígado tiene un montón de funciones que son, por supuesto, más allá del sistema gastrointestinal. Nosotros vamos a fijarnos en las funciones gastrointestinales, pero tiene un montón más. Están estas funciones que están acá, que son las gastrointestinales, ¿no es cierto? La mantención de la glucosa, recuerden que el hígado puede liberar glucosa hacia la sangre, el almacenaje y el metabolismo de los aminoácidos, de los lípidos, la generación de colesterol, etc. Pero también tiene otras propiedades como estas que están acá, ¿no es cierto? Inactivación de sustancias, de toxinas, la detoxificación de las toxinas, también la inactivación de varias hormonas, que son los mismos endocrinos. Y por supuesto, muy importante, secreta un montón de proteínas muy importantes, como las proteínas de coagulación o las proteínas de la fase aguda de la inflamación, la albúmina que siempre tiene que estar circulando en sangre. Así que son muchas más las funciones del hígado que las que vamos a ver ahora. Voy a separarlas así para que es más fácil. Están estas funciones que son comunes, es decir, que las realiza siempre: glicólisis, ciclo de Krebs, beta-oxidación, fosforilación oxidativa, etc. Y están las funciones que básicamente solo realiza el hígado, que tienen que ver con esto: la gluconeogénesis, la síntesis de lipoproteínas, que es muy importante para la parte intestinal, y esta biotransformación de xenobióticos, que va a depender del xenobiótico. Hay unos xenobióticos que dañan mucho el hígado por el proceso de toxificación, porque generan sustancias muy tóxicas y el hígado se tiende a degenerar y luego tiene que regenerarse otra vez. Bien, hay algunas proteínas que se sintetizan solo en el hígado, y para lo que a nosotros nos importa, lo más característico que solo del hígado es la formación de la bilirrubina y la formación de las sales biliares para formar la bilis. O sea, sales biliares y la bilirrubina que viene del metabolismo. Entonces, eso es muy importante porque si no tenemos bilis, secreción biliar, que tiene dos funciones, una gástrica, pero también una excretora, vamos a tener problemas en la digestión gástrica también, principalmente en la absorción gástrica, más que en la digestión. Ya, ¿qué es lo que es fundamental recordar de la parte anatómica? La irrigación del hígado. ¿Sí? ¿Qué característica tenía la irrigación hepática? Lo voy a mostrar en esa mejor. Ahí se ve mejor. Nosotros sabíamos que todos los órganos, reciben una arteriola que forma capilares y luego se va por una vena. ¿Sí? Esa es la capilaración típica, ¿no es cierto? Ya, aquí no, ¿no es cierto? Es distinta. ¿Cuántas vías de entrada de sangre tiene el hígado? ¿Una o dos? ¿O tres? ¿Tres vías de entrada? No, vamos, anatomía. Ya, todos los órganos tienen una pura vía de entrada, que es la vía arterial, y una vía venosa de salida, ¿no es cierto? Todos los órganos tienen eso regularmente. ¿Cuál es la modificación acá? Tengo dos vías de entrada, una arterial y una venosa, ¿no es cierto? Y eso hace un montón de diferencias, ¿sí? Porque estoy recibiendo por un lado sangre oxigenada, pero por otro lado estoy recibiendo sangre venosa, y como entran a una vía común, se van a mezclar, ¿sí? Ya. El capilar en esta zona, que es lo que habríamos esperado en cualquier tejido, que la vénula se capilarizara o la arteriola se capilarizara y después formara una vénula de salida. En este caso no funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que forma en vez de capilares? Sinusoides, estupendo. Tiene en el fondo una capilarización que no es exactamente igual que en los otros tejidos, a pesar que tiene capilares en algunas zonas para alimentar a las células hepáticas, pero en general esa doble circulación me lleva a una sinusoide. ¿Y qué característica tiene una sinusoide? Puede salir células, elemento más grande.
Ya, primero no es un caminal tan pequeño, ¿no es cierto? Tiene además espacio para que se muevan compuestos grandes. ¿Qué más? Tiene patrocitos, una ala central y canales puerta. Ah, ya, estaba hablando de la estructura completa del sinusoide. ¿Qué característica tiene un sinusoide? ¿No? Tiene patrocitos para llevar el sinusoide. ¿Ya? ¿Y? ¿Y? Que es más fácil el contacto. ¿Es más fácil? El contacto, el intercambio. Eso, tiene un fácil contacto entre lo que viene por la doble irrigación con el hepatocito, ¿no es cierto? El hepatocito entonces tiene una gran facilidad de conectarse con la sangre venosa o con la sangre arterial que está llegando. Bien, ¿por dónde llega la sangre arterial? Por la arteria hepática. ¿Y por dónde llega la venosa? El sistema porta. ¿Y qué característica específicamente anatómica tiene el sistema porta? Que no tiene ningún otro sistema venoso. Porque todas las otras venas que usted le sigue en el camino, ¿dónde terminan siempre? No, los pulmones no. ¿Dónde terminan todo el sistema de todos los órganos que drenan hacia sus venas? Las venas de todos los órganos, ¿dónde terminan todo? En la cava. ¿Y este sistema dónde termina? En el hígado, no va a la cava. ¿Okay? Entonces, esta es sangre venosa que no va a la cava. ¿Eso tiene importancia? Muchísima. ¿Por qué? Porque toda la sangre que está por ese sistema porta es lo que está drenando el sistema gastrointestinal. Eso quiere decir que todo lo que absorbo en el sistema gastrointestinal primero pasa por el hígado antes de pasar por la porta. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que pasa por la porta se va al pulmón y luego se va al corazón y luego va a todo el sistema, ¿sí? Por la aorta, se va a todas las partes. Aquí no. Entonces el contenido que viene del estómago, de los intestinos, todo lo que se absorbe ahí, va al hígado primero. Y es el hígado, dependiendo de las condiciones metabólicas, el que va a decidir si ese contenido continúa en circulación o se queda en el hígado. Se queda almacenado ahí. ¿Sí? Ya. Por eso la figura que siempre dice, el hígado es como la aduana de lo que uno come. Claro, porque todo lo que va ahí primero pasa por el hígado y se puede quedar retenido ahí. ¿Sí? O puede pasar de largo. ¿Ya? Entonces, si usted le da un fármaco a un paciente, por vía oral, ¿dónde espera que termine el fármaco? Va a terminar en el hígado. Por lo tanto, cuando un fármaco se da a un paciente, hay que tener ojo porque el fármaco va a pasar por el hígado. ¿Sí? Por lo tanto, fíjese los prospectos ahora de todo lo que se toma. Mire por atrás y dice algunos fármacos, no consumir este fármaco si usted tiene problemas hepáticos. Claro, porque el fármaco es bastante tóxico cuando pase por el hígado. Si usted tiene problemas hepáticos, podría aumentar la gravedad del daño hepático. ¿Sí? Es básicamente por eso, porque como es vía oral se va a absorber por ahí, va a pasar por ahí primero. ¿Sí? Hay que tener ojo, entonces, regularmente cuando le voy a hacer recetar a algún paciente. Si ese fármaco, después de dar toda la vuelta, además pasa por el riñón y se detoxifica en el riñón, el fármaco, si es muy tóxico, también va a decir, no tome este fármaco si tiene problemas de insuficiencia renal aguda, por ejemplo, o renal crónica. ¿Por qué? Porque el fármaco al pasar por el riñón podría agravar el problema renal. ¿Sí? Ya, entonces hay que tener harto ojo con eso. Bien, entonces, la cosa funciona así. ¿Qué pasó aquí? No, esto es porque cambié de computador, ¿eh? Oh, nadie, yo traía una imagen mucho más linda. ¿Qué pasó? Ya. Sí, que lo que pasa es que no, como no se conectó mi Mac al data, tuve que cambiar la presentación al computador de ahí y me desconfiguró la imagen. Ya, hagamos abstracción. Olvidémonos de la persona que está aquí. Yo olvidémonos de esto que está aquí porque esto no era de acá. Esto era de la siguiente vía. Oh, no sé qué pasa con este diagrama. Ya. Lo importante era lo siguiente, lo que no se ve acá, es que aquí estaba centralmente el hígado, que hace tantas funciones, y lo que estaba tratando de mostrar esto eran las distintas entradas, la vena porta que entra ahora acá, la arteria hepática, ¿y cuáles son las de salida ahora? El ducto biliar y la vena hepática, ¿no es cierto? Entonces, el hígado tiene dos entradas y tiene dos salidas, que eso también es distinto. Eso no ocurre en otros órganos, tienen una pura salida, este tiene dos. Tiene una salida venosa y una salida que es del ducto biliar, específica de él. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué llega por la porta? Llegan los nutrientes, drogas, lo que llega por ahí los fármacos, y cualquier sustancia extraña que absorbe el gastrointestinal va a pasar primero por el hígado, antes de pasar a la circulación. ¿Ya? Por eso algunos fármacos en algunas personas no funcionan muy bien la dosis, porque cuando se las doy, el hígado es muy potente y detoxifica el fármaco, y lo que pasa del fármaco para ella es muy poco, no tiene efecto. Tengo que subirle la dosis en algunos casos.
En alguna persona al revés, el hígado no es capaz de toxificar, pasa mucho fármaco y tiene mucho efecto el fármaco, tengo que bajarle la dosis. ¿Okay? Por eso hay diferencias de dosis. ¿Y eso cómo se puede ver? O sea, ¿cómo, por ejemplo, me no tiene una anestesia que la gente quizá la anestesia la metabolismo más rápido? Médicamente sucede como de qué forma? No, o sea, hay dos formas primero. Otra vez, si usted lee el prospecto de su medicamento que se está tomando, en una parte dice la dosis de este medicamento debe ser determinada por su médico tratante. ¿Sí? Pero después dice abajo 2 puntos. Pero la dosis recomendada es, ya, eso quiere decir que el fármaco fue probado en muchas personas para obtener una dosis estándar. Es decir, cuánta dosis sí hace efecto y cuánta dosis es dañina. ¿Okay? Incluso dice en niños usar tanta dosis, en adultos tanta, etc. Eso se determina por un estándar cuando se fabricó el medicamento. Y la otra es monitorear el medicamento específicamente en cada persona. En el caso de las anestesias, por ejemplo, cuando se hacen anestesias generales, por eso tienes un anestesista al lado. El anestesista lo que está viendo si la dosis de anestesia que tú le estás dando a ese paciente en particular está bien o empieza a prestar sintomatología que es demasiada anestesia o poca anestesia. ¿Sí? Por ejemplo, si está presentando síntomas de dolor, aunque esté dormido puede presentar síntomas de dolor. Lo tienes anestesiado pero no analgesiado, no tiene analgesia pero sí anestesia, o sea, está durmiendo pero siente el dolor igual. Ya, todo eso lo monitorea un anestesiólogo. Por eso el anestesiólogo en realidad en la cirugía, yo tengo un amigo que es anestesiólogo y digo, te pagan por ir a pararte al lado, porque lo que hacen es pararse al lado, ¿no? Están mirando los monitores. ¿Sí? Y si no pasa nada, están ahí, paran por lado. Y les pagan por eso. Pero si llega a pasar algo, ¿se han fijado lo que pasa cuando pasa algo, no? El anestesista dice, al problema, el cirujano saca las manos, todo el mundo se echa para atrás, nadie hace nada, y ahora le dejas todo al anestesiólogo hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿Sí? Cuando él dice que volvió a la normalidad, ahí todos vuelven a trabajar. En general funciona así. ¿Sí? Pero los anestesiólogos son extremadamente celosos, extremadamente cotizados en general. ¿Sí? Porque hay que parar la cirugía. Después de parar una cirugía de medio, se está pasando algo raro. Hay que saber un montón de canales iónicos para ser anestesiólogo. De hecho, el profe que me enseñó canales iónicos era anestesiólogo, porque se sabía todos los canales iónicos, todas las drogas. Por si alguien quiere seguir esa beta, que es una beta muy buena. Ya. Listo. Entonces, vías de entrada y vías de salida. Entonces, aquí tenemos las dos vías de entrada. Ahí están dibujadas. Y aquí tengo las vías de salida. Esta que está acá y la que está allá. ¿Cuál es la gracia? Una vía de salida va hacia, normalmente, donde van todos los órganos, hacia la cava para destruir. Pero la otra vía de salida, que es lo que me interesa, que es esta, la vía biliar, esta va de salida de vuelta al gastrointestinal. O sea, por aquí vengo del gastrointestinal y por aquí vuelvo al gastrointestinal otra vez. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque el sistema gastrointestinal, después de cierta... de los intestinos en adelante, es un sistema también de excreción, no solo de digestión y absorción, es de excreción también. Por lo tanto, la vía biliar me sirve para dos cosas, para mejorar, ayudar a la digestión, pero también para excretar. ¿Sí? Me sirve incluso para regular. Por ejemplo, si tengo mucho colesterol, regularmente por la vía biliar se va enviando mucho colesterol para que este se vaya por las heces, porque hay demasiado colesterol circulando. Entonces es una vía de excreción. Ya, vamos a ver qué... y lo que tengo es la organización histológica del hígado. Funciona con este sistema vascular, ¿no es cierto?, de recibir y extraer cosas. Por lo tanto, puedo definir varias formas de organización dependiendo de qué tome como referencia. Esta es la clásica, el lóbulo portal. ¿Sí? ¿Qué características tiene el lóbulo portal? ¿Qué tomaba como referencia? Que la vena central forma ese triángulo que está ahí, ¿no es cierto? Y al centro del triángulo me queda la triada, ¿no? Listo. Porque eso sirve, esa forma de mirarlo sirve harto, porque yo sé ahora que desde la central hacia la triada tiene que haber siempre una circulación de bilis, en el fondo de desechos que van a ser excretados. Yo podría tomar otras formas de mirar eso de distintas maneras, pero todo lo mismo. A mí por lo menos no me importa. Ya. Bien, ¿por qué me interesaba la vía portal? Porque esto es lo que va ocurriendo desde las sinusoides dentro de la célula hepática para formar la vía biliar o formar lo que se va a excretar por la bilis. Es decir, en general lo que ocurre es esto. De las sinusoides pasan cosas hacia allá, hay algunas que no pasan y siguen velando, pero la mayoría de las cosas pasan hacia allá, son modificadas químicamente, es lo que ocurre regularmente. ¿Para qué? Para que sean excretables. Y luego en el paso 4 se la voy tirando al canal biliar. Para que a los canalículos biliares, luego van formando canalículos más grandes y finalmente salen por la vía biliar. ¿Sí? Ese es básicamente el proceso. Entonces toda la vía de desecho tiene esta
esta forma de avanzar. Entonces, se importan los compuestos ahí a través de la membrana vasolateral, se modifican y se degradan, algunos compuestos se modifican para hacerlos más solubles, para que puedan ir por la bilis sin problemas, es decir, tóxicos insolubles, el hígado los transforma en tóxicos solubles para que se vayan por la bilis, y después son excretados a través por la membrana apical a través de la parte canicular. Ya, por supuesto, estos canalículos se van juntando y van formando canalículos más grandes. Aquí está el flujo biliar, y en forma bilateral, finalmente todos estos canalículos se juntan en dos ductos grandes, ¿no es cierto?, el hepático derecho y izquierdo. Esto forma el ducto hepático común, y luego tengo un conducto cístico, y eso es importante que recordara. ¿Por qué? Porque en patología en Chile es pan de cada día. Patología del cístico todos los días. La cantidad de vesículas que se sacan en Chile es extremadamente alta. Todos los días se sacan vesículas, no sé en qué va la cuenta, pero es muy alta. ¿Para qué me sirve el cístico? Para que cuando aquí abajo está cerrado, la secreción biliar que llega hasta esta zona se devuelva, pero no se devuelva al hígado, sino que se devuelva a la vesícula y se va almacenando en la vesícula. Entonces el hígado, que está trabajando día y noche, por supuesto hay horarios donde trabaja más, horarios donde trabaja menos, pero trabaja 24/7. Cuando usted está durmiendo, está produciendo bilis también, poquita pero produce. Esa bilis no me trae problemas porque la bilis baja, encuentra cerrado aquí la zona de comunicación con el duodeno, se devuelve y se almacena en la vesícula biliar durante toda la noche. ¿Y qué debería ocurrir en la mañana? Yo debería ingerir alimentos. El alimento con la colicistocinina debería estimular la contracción de la vesícula biliar, y esta se debería vaciar en la mañana. ¿Sí? Parcial o totalmente, pero se debería vaciar. Después del almuerzo se debería vaciar de nuevo, y así todos los días. Entonces yo no tengo una acumulación mucho rato de bilis en esa zona. Además hay un par de trucos especiales que hace la vesícula que vamos a ver al tiro para que funcione correctamente. ¿Sí? ¿Cómo se devuelve con la musculatura? Esto, pero imagínate que es una manguera y que tú estás drenando por la manguera hacia abajo y abajo está cerrado. Si sigues drenando, vas a empezar a rebalsar la manguera, ¿no? La manguera está llena. Entonces, como está lleno de eso de bilis, esto empieza a rebalsar. Pero para que eso no rebalse, este conducto se relaja y la vesícula también se relaja y empieza a llenarse de bilis. Y entonces toda la bilis que vas produciendo. Entonces, el tamaño de la vesícula está calibrado básicamente para tú poder almacenar la bilis que se secreta durante la noche y gran parte de la mañana. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo ocurre esta vía hepatobiliar? Al día, desde el hígado, desde acá, más o menos entre 0,5 a 1 litro de bilis al día se está secretando regularmente, y la bilis lo que más tiene es agua, principalmente agua. Pero lo que caracteriza a la bilis, en realidad lo que le da su color, son las sales biliares. También lleva una porción de colesterol, porque el colesterol y las sales biliares están relacionadas, y también lleva bilirrubina, principalmente, que es un pigmento biliar. También lleva otro que se llama biliverdina, pero la biliverdina es en menor cantidad. Lo que más lleva es bilirrubina. A pesar que la bilirrubina va en cantidades muy pequeñas comparativamente con las sales biliares y con el agua y con el colesterol. Bien, las sales biliares son varias, están todas derivadas del colesterol, y también lleva algunos compuestos como fosfatidilcoliles. Bien, en la primera porción, lo que baja del hígado es una cierta cantidad de bilis, y luego se le agrega una segunda porción en la misma vesícula. La vesícula puede agregarle o sacarle agua a la bilis dependiendo de cómo va, y también le agrega o le saca bicarbonato. Eso es lo otro que hace la vesícula en general. ¿Para qué? Para cuando llegue el duodeno, esto lleve bicarbonato también para tamponar todo lo que está llegando del estómago en el duodeno. O sea que también coopera como tampón. Bien, vamos a ver entonces. Ahí está un gráfico de torta de lo que tiene más la bilis, la secreción biliar. ¿Qué es lo que más tiene la secreción biliar? Lo rojo, sales biliares. Después tendríamos la lecitina, luego un poco de proteína, luego un poco de colesterol. ¿Y qué es lo que menos tiene la bilis? Lo que menos tiene bilirrubina, y es lo más peligroso de la bilis. Lo más peligroso de la bilirrubina y es lo que menos tiene. Es extremadamente tóxica. Por eso no debe estar nunca en contacto con la sangre, ¿ok? O con algún tejido del cuerpo, porque es extremadamente tóxica. Bien, primero las sales biliares, después la bilirrubina. Aquí están las sales biliares, esto solo para que lo sepan, ¿eh? Derivan del colesterol, por lo tanto yo puedo equilibrar el colesterol del cuerpo produciendo más sales biliares, por ejemplo, en un momento, o si tengo poco colesterol, produzco menos sales biliares. Entonces se puede producir un equilibrio. Bien, las funciones que tienen estos ácidos biliares. Básicamente
permiten excretar colesterol, o sea, transformo el colesterol en ácido biliar y de esa manera estoy excretando colesterol. Otra cosa que tiene de importante es que la flora intestinal puede transformar algunos de estos ácidos biliares en otro ácido. De esa manera la flora intestinal me mantiene un control básicamente de los ácidos biliares en el cuerpo. Y otra cosa importante es que me sirven estos ácidos biliares para digerir los lípidos, que eso es lo más importante para la parte gastro. Es decir, para los lípidos que son insolubles, ¿no es cierto?, son hidrofóbicos, más bien dicho son hidrofóbicos, para que puedan tener acción las enzimas, las lipasas sobre el lípido. Eso es muy difícil porque el lípido no tiene agua, rechaza el agua. La enzima no tiene cómo actuar sobre el lípido si no hay agua. ¿Qué hacen las sales biliares entonces de la secreción biliar? Hacen que se acerque correctamente, las emulsionan para que se acerque el colesterol, el lípido con estas enzimas y puedan ser digeridas. Entonces es muy importante estas sales biliares, que vayan correctas en la secreción biliar. Bien, aquí tengo lo que ocurre con el reciclaje de estas sales biliares. La mayoría de las sales biliares se reciclan, el 95%. De hecho, van en la secreción biliar, llegan al duodeno, actúan sobre las grasas, las que no actuaron, las que no se fueron detoxificadas o no se gastaron, avanzan y cuando llegan a esta zona, justo antes de llegar al terminal del líquido, tienen un transportador que las manda a circulación. Y por circulación vuelven al hígado, por circulación portal. Perdón, circulación portal. ¿Ok? En el camino pueden ser transformadas por las bacterias y solo una pequeña cantidad de ácidos biliares continúa hacia el colon y sale por las heces, que es muy poquito, como el 5%. Entonces yo tengo un reciclaje básicamente de sales biliares todo el día. Así no me quedo sin sales biliares para la digestión. Vamos a la bilirrubina ahora. ¿De dónde viene la bilirrubina? Claro, entonces cuando los glóbulos rojos están muy viejitos, ya no sirven para llevar oxígeno, son destruidos en el vaso. Y el grupo M que tienen adentro es un grupo que es potencialmente tóxico porque tiene hierro. Por lo tanto hay que detoxificarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se transforma en una molécula insoluble, que es básicamente la biliverdina y la bilirrubina. Como son moléculas insolubles, no van a tener mucho efecto específicamente en la sangre. Se mandan a la sangre, se pegan inmediatamente a la albúmina, por lo mismo, porque no tienen afinidad con el plasma, sino tienen más afinidad con las proteínas, y como lo que más hay en el plasma, en la sangre como proteína es la albúmina, se pegan a la albúmina, y lo que yo debería tener siempre circulando no es bilirrubina libre, sino es bilirrubina pegada a la albúmina. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando la circulación que va con bilirrubina con albúmina pase por el hígado es capaz de quitársela a la albúmina. Y solo lo puede hacer el hígado. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa cuando pasemos por el hígado? Hay una cierta cantidad que se excretada por los riñones de bilirrubina. Cuando pasan por el riñón quita la bilirrubina de la albúmina y logra excretarla por la orina, pero es muy poquito eso. Es mucho más importante la excreción a través de las heces, o la secreción a través de las heces. Entonces, aquí, así ocurre el proceso. Se los voy a mostrar por dos cosas, porque tiene importancia clínica, básicamente porque uno de los exámenes que se hacen cuando una persona, suponemos que tiene algún problema con la vía biliar, por ejemplo cuando tiene problemas en la vesícula, es medirle cuánta bilirrubina tiene en sangre, tanto unido a la albúmina como libre. Nosotros por supuesto esperamos que tenga solamente unida a la albúmina, no libre, ¿ok? Eso puede pasar por un problema vesicular, puede pasar por un problema hepático, etc. Entonces, ahí está el glóbulo rojo viejito, le sacamos las proteínas, le sacamos el hierro para que no sea tóxico y lo que queda del grupo E se transforma en bilirrubina. ¿Qué ocurre con ella? Sale a circulación para mandarla al hígado, pero se pega a una albúmina. Y cuando pasa por los hepatocitos, esto que está aquí es un hepatocito, el hepatocito le quita la bilirrubina a la albúmina sigue circulando y va a atrapar otra bilirrubina y va a estar así todo el día. ¿Y qué ocurre? Esa bilirrubina que le quitamos a la albúmina va a entrar al hepatocito y como es insoluble, el hepatocito lo que va a hacer es bajarle la toxicidad y transformarla en soluble. O sea, va a hacer una reacción química. Esa reacción química se llama conjugación, que es básicamente tomar esa bilirrubina, que está ahora libre aquí, pegarle un ácido glucurónico, que es una reacción bioquímica básicamente, y ahí la bilirrubina queda conjugada, o sea, queda pegada con otra molécula que la hace soluble. Esta molécula es soluble, esta molécula es hidrofóbica. Y esta soluble automáticamente sigue el curso hasta el canatículo biliar, donde hay transportadores específicos para esa molécula, y la tira a la bilis. ¿Okay? Eso es lo que debería ocurrir en condiciones normales. ¿Qué pasa si se inflama el hígado y se empiezan a romper los hepatocitos?
Esta y esta se salen del hepatocito, ¿sí? Y podrían salir a circulación. Yo podría entonces encontrar bilirrubina conjugada, ¿no es cierto? Esta de aquí, que es soluble, la podría encontrar circulando en sangre, lo cual es peligroso porque como es tóxica, cuando pase por tejidos muy sensibles como el cerebro va a empezar a matar neuronas. Cuando pase por el hígado va a empezar a matar células del hígado, etc. O sea, es extremadamente peligroso cuando esto se sale del hígado. ¿Okay? Otra opción que tengo que se salga del hígado, a ver si tengo una diapo más adelante para mostrarles eso. Ahí está. Bilirrubina conjugada, en los exámenes clínicos a veces no aparece así, dice bilirrubina directa, cuando uno se ve un examen clínico. Se están refiriendo a la conjugada. O a veces dicen bilirrubina indirecta, que es básicamente esta. Esta que está acá. Ya, antes de eso, o después de eso, vayan pensando otra forma en la que podría la bilirrubina, que va por la bilis hacia la vía hepatobiliar, podría devolverse o podría volver a salir a circulación. ¿Sí? ¿Qué consideramos acá? ¿Que encontremos la bilirrubina conjugada alta o la bilirrubina no conjugada alta? Las dos. Las dos, tiene que haber una proporción. Bien, la vesícula en sus células que constituyen la pared vesicular tiene esta opción cuando se secreta bilis constantemente y por ejemplo usted se levantó atrasado hoy día, no tomó desayuno y pasó de largo hasta el almuerzo, lo que ocurrió es que su hígado sigue secretando bilis y se sigue acumulando en la vesícula. Entonces la vesícula, para poder acomodarse, una de las cosas que puede hacer es sacarle el agua y concentrar un poco la bilis, la secreción la concentra un poco para poder contenerla, ¿ok? Y después cuando usted come, libera esa bilis mucho más concentrada. ¿Qué pasa si yo tengo la costumbre de no tomar desayuno todos los días? O si tengo la costumbre, como ocurre en Chile, de comer muy tarde en la noche y pasar de largo a tomar un desayuno muy tardío, lo que va a ocurrir es que su vesícula está haciendo esto todos los días. O sea, todos los días le está sacando agua y está concentrando a la secreción biliar. ¿Y qué tenía la secreción biliar? Tenía sales, ¿o no? Sales biliares. O sea, en el fondo lo que va ocurriendo ahí es que tengo una solución con sales que están suspendidas en la solución. Si yo le voy quitando el agua, ¿qué va pasando con las sales? Se empiezan a precipitar, empiezan a concentrarse, ¿no es cierto? Entonces lo primero que le ocurre a los pacientes que van en el camino a tener un cálculo, lo primero que le ocurre es que si yo les logro mirar la vesícula antes de que tengan el cálculo, voy a encontrar algo que en el diagnóstico siempre aparece, dice, el paciente presenta barro biliar. ¿Qué significa que presenta barro biliar? De hecho, así parece en el examen. Yo la primera vez que lo vi dije, ¿cómo es barro? No, se refiere a que las paredes empezaron a recubrir básicamente por precipitación de las sales biliares. Eso puede ocurrir. Ya. Así está el proceso para secretar la bilis. Lo primero que ocurre es que llega contenido al duodeno. Ya lo sabemos. ¿Qué células responden al contenido del duodeno de grasas, proteínas y lípidos? Grasas, proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Células? La S. ¿Para qué era la S? ¿Están bien? Era la secretina. La secretina se secreta en respuesta a qué cosa? Al ácido. Ya. Yo pregunté otra cosa. Dije, ¿qué pasa si el contenido del duodeno es lípido, proteínas y carbohidratos? O sea, llega alimento ahí. ¿Qué células se activan? ¿Qué células se activan? Células I, muy bien. ¿Y entonces qué secreta la célula I? CCK. ¿Y qué pasa con la CCK? Que ahí está. Tiene varias acciones. Una de ellas es la circulación, que son las células que están ahí en rojo. Y cuando va a circulación pasa por todo el cuerpo, pasa por el hígado, estimula entonces que el hígado produzca más bilis y también llega a la vesícula y estimula contracción vesicular. ¿Sí? Y la vesícula se empieza a contraer. Cuando la vesícula se empieza a contraer, entonces se empieza a disparar bilis hacia allá y esta empieza a salir por el duodeno. ¿Y qué ocurre ahora? El duodeno se baña con bilis y puede absorber las grasas, o sea, puede digerir las grasas para absorberlas y también puede hacer más alcalino el ambiente de esa zona porque la bilis, dijimos, venía con mucho bicarbonato. ¿Sí? Así básicamente ocurre el sistema. La vesícula también se puede activar a través del nervio vago. Es decir, cuando yo estoy mirando un alimento y cefálicamente cuando veo el alimento, por ejemplo, veo mayonesa, eso es bien increíble. Cuando yo veo, por ejemplo, azúcar, no se estimula mucho la vesícula biliar.
Pero si yo veo mayonesa, el vago es capaz de distinguir que ese alimento es graso y automáticamente estimula la vesícula biliar. O sea, la fase cefálica incluso puede determinar qué se active y qué no, dependiendo de la calidad del alimento. Bueno. Listo. Aquí, como dije, la colecistocinina es el potente estimulador de la apertura del esfínter de Oddi, pero también el complejo dorsal del vago, por estímulos cefálicos, también va a estimular. Cuando el vago detecta que se está distendiendo el estómago y que se está distendiendo el duodeno, estimula todavía más potentemente la contracción vesicular. Así que se va sumando la estimulación vagal con la CCK y van haciendo que la vesícula se contraiga muchísimo y casi libere todo el contenido que tiene de bilis. ¿Qué hora? Ya. Vamos a ver esta aplicación clínica y descansamos otro rato, ¿ok? Me parece harta información el día de hoy. Mire qué lindo. ¿Esto parece geología o no? Cálculos. ¿Qué es lo primero que le llama la atención? El tamaño. ¿Qué más? El color. O sea, para esto le puse estos cálculos solamente para decirte que cuando a alguien le decimos que tiene cálculo biliar, eso es un término general, porque en realidad los cálculos son de varios tipos. Los blancos normalmente son cálculos de colesterol. Es decir, la persona tiene una hipercolesterolemia y como esta vía dijimos que era para regular la salida de colesterol, pero ese colesterol va, mucho tiempo se queda en la vesícula, tiende a nuclear. ¿Sabes lo que significa químicamente nuclear algo? ¿No? ¿Han visto cuando un mago, por ejemplo, toma y dice, esto es agua de repente? Y de repente la vuelta ya no cae, se quedó sólida. Lo que hizo fue un truco químico ahí. Básicamente fue una nucleación. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo algo que está líquido pero está al borde de transformarse en un gel. Yo le aplico un poco de energía y se transforma en un gel automáticamente. Ya. Y el colesterol lo que hace es nucleación. Cuando hay mucho colesterol se empiezan a pegar entre ellos y empiezan a formar un precipitado. Al principio es menos gelatinoso y después va atrapando sales y forma una roca finalmente, una piedra. Normalmente son de ese tipo, pequeñitos. Otros cálculos como estos van incluyendo sales biliares y otras moléculas en general. Y forman estos cálculos que tienen una nucleación. De hecho, se ve la nucleación, se fija que parece la corteza de un árbol. Eso básicamente porque ese fue el núcleo original y se le fueron pegando cosas alrededor. Entonces se formando un núcleo. Ese tiene un alto poder de nucleación y forma unas piedras gigantes. ¿Cuál cree usted que es más grave de los dos? ¿El más pequeñito o el más grande? Dígame, ¿por qué ese? Aquí la atribuye la gravedad. Cuéntame. ¿Cuál? ¿Cuál cree usted? El más grande porque puede taponear los dos. Ya, el más grande porque no sale de la vesícula y podría taponear el conducto cístico, ¿no? Sí. Y todo lo que queda en la vesícula adentro ya nunca más salió. Y lo primero que va a empezar a ocurrir es que esa vesícula se empieza a infectar. ¿Sí? A la larga incluso podría remodelarse la vesícula también y desarrollar incluso cáncer. Uno pequeño podría salir de la vesícula y, por ejemplo, tapar el ¿no? Exactamente. El pequeño también es peligroso porque podría tapar el cístico, podría tapar la bajada biliar, podría tapar el colédoco o podría tapar el esfínter. O sea, ¿cuál es más peligroso de los dos? Los dos. Listo. Ya, pero ¿cuál es más peligroso ahora desde el punto de vista asistencial? El más pequeñito, porque cuando se tapa el colédoco o se tapa el conducto cístico, pasa lo que se llama un ataque de vesícula y el paciente se siente terriblemente, se siente el peor dolor de su vida y en ese caso tenemos alrededor de 24 horas para hacer cirugía. Es en ese caso asistencialmente es el más complicado, porque el paciente llega, le determinan eso y lo pasan inmediatamente al quirófano. Ya, para entonces sacarle la vesícula al tiro y abrirle el conducto. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que meter una sonda que llegue al colédoco y que la podamos meter por la ampolla hacia arriba y podamos buscar hasta encontrar el cálculo y tratar de romperlo, para que el cálculo salga y desbloquee. Si permanece ahí bloqueando y me bloquea el colédoco, podría derivar incluso una pancreatitis, porque tengo bloqueada la secreción pancreática. Entonces es extremadamente grave, por eso se operan rápidamente, se sacan rápidamente. En esos casos esas personas se vuelven como media amarilla. Claro, porque empezó a tener acumulación de bilis. Básicamente como tapé el conducto, la bilis ya no baja, y que dijimos antes, que cuando la bilis no bajaba, se empezaba a devolver y se quedaba en la vesícula, ¿no? Pero ¿qué pasa si la vesícula ya está llena de bilis? Se empieza a devolver al hígado, y como es soluble y tóxica, va a empezar a matar las células del hígado. ¿Sí? Y cuando eso ocurra, va a empezar a pasar toda la sangre. Y cuando pase la sangre, me voy a ver amarillo, porque toda la bilis que está circulando en sangre se acumula. Entonces el paciente se empieza a poner amarillo, se empieza a intoxicar.
De hecho, esos pacientes empiezan inmediatamente con emesis que no es posible de controlar. Básicamente porque el tóxico está dando vuelta por todo el cuerpo. ¿Se acuerda el centro del vómito que le vamos a traer? Está todo estimulado todo el rato porque está circulando y no lo detoxifica. Por lo tanto, entonces vomitan. No es como parar el vómito. Tratamos de dar agua y vomita y siguen vomitando. ¿Ok? Ya. Para terminar, ¿qué factores son los que producen principalmente o que dan más probabilidad? Estos son los síntomas, por si acaso. Bien, en Chile tenemos una tendencia genética a tener cálculos biliares. O sea, si en su familia, alguien de su familia tiene cálculos biliares o tuvo cálculos biliares, no va a probable que usted tenga. ¿Ok? Así que se tiene que vigilar. Si yo tengo, haga una pregunta, ¿la pensás hacer la solemne o la hacer ahora mejor? Si yo tengo cálculos en la vesícula, pero no me han dado ningún problema, el cálculo no ha salido, no ha taponado el conducto cístico, nada todavía. Y cada vez que como grasas, siento un pequeño dolor en el punto de Murphy, aquí donde la vesícula cambia la costilla cambia de ángulo. Comí grasas y tengo un pequeño dolor ahí. Y después que comí se me pasa. ¿Qué cree que le está doliendo? Claro, la vesícula que está llena de piedras, cuando empieza a estrangularse para botar, como tiene piedras adentro y se golpean contra la misma vesícula, empiezan a doler esa zona. Entonces hay pacientes que comen y sienten ese dolor acá un rato, que normalmente piensan que es el hígado, sienten ese dolor un ratito y después de que pasó la comida, el dolor tendió a pasar. Y cuando comen otras comidas no grasas, no duele. Entonces el paciente no asocia el dolor con problemas en la vesícula. Eso solo lo va a asociar cuando tenga un ataque gigante de dolor. Por ejemplo, ocurre siempre en la fiesta de fin de año cuando comen muchas grasas y en la noche despiertan del dolor. ¿Sí? Y terminan teniendo urgencia generalmente y ahí por el dolor dicen, lo que pasa es que tiene piedra en la vesícula y no se había dado cuenta. ¿Sí? Así que normalmente ahí lo que hacen los cirujanos o el personal médico no se hace mucho problema. Le da interconsulta, le dice, ¿sabe qué más? Sáquese la vesícula, ya no tiene arreglo. Ya, 10 minutos de descanso y seguimos después. ¿Sí? Acá llega la vesícula no conjugada. ¿Cómo? En el tema griego llega lo y se... Primero, ¿qué es la conjugación? Adentro de la cosa. Entonces, solo tienes que ir en condiciones normales, solo tienes que ir a conjugar adentro. Sale conjugada, pero no sale a circulación. Sale a la... A contonear. Entonces la sangre nunca la ve. Se va a contonear, se va a una gasa intestinal y de ahí se excreta. Puedes mandarla por la misma. Uy,